TV UNAM y SPR son medios de comunicación que promueven el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quienes la difunden. Buda significa luz, significa luminosidad, significa todo aquello que ilumina a cada ser por dentro. Y cada ser es esta luz, cada ser es Buda. Mi nombre es David Prats Mira, soy español, vengo de Valencia. Practico budismo zen. Mi nombre es Surya Lila, es mi nombre espiritual. Soy miembro de la orden budista Triratna. Pues yo vengo de una familia católica, española, convencional. La religión católica que profesaba mi familia, mis papás, y eso es más cultural, no como una práctica espiritual profunda, sino de convivencia social. Por mi parte, el budismo llega a mi vida a través del sufrimiento. Pedí como una necesidad de saber quién soy, qué es este cuerpo, qué hago aquí. En el 2010, cuando falleció un amigo mío que marcó mucho mi vida, el contacto con la muerte y mi muerte propia, porque al verme reflejado en una persona tan joven igual que yo, sentía que yo estaba ahí. La búsqueda al budismo llegó por el sufrimiento y la insatisfacción. Entró en un curso en el que decía meditación para prevenir episodios depresivos. Entonces ahí fue cuando dije, wow, la meditación puede cambiar tus estados mentales, puede darte una paz. Como había practicado artes marciales, también yoga, la meditación no se me hacía algo extraño. La primera vez dije, bueno, pues lo busco en internet y a ver qué sale, ¿no? Y encontré un centro budista de la orden budista Triratna. El budismo te dice, no vas a quedarte sin sufrimiento, sino tienes que comprenderlo. Y yo eso me costó mucho comprenderlo. No estaba acostumbrado a enfrentarme directamente a mis miedos, a mis demonios. Me senté a meditar y fue increíble. Fue sentir ese dolor, pero sentirlo con compasión, abrazarlo. Y esa manera de entender el dolor me cambió completamente. La tradición espiritual budista, o como correctamente se le denomina el Buda Dharma, es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad. Tiene su origen en el siglo VI antes de la era moderna, consecuente de la prédica de un personaje histórico conocido como el Buda, esto es el despierto, Siddhartha Gautama. Esta es una tradición que podemos describir más como una espiritual que como una religiosa. Para empezar, no es una tradición teísta, no es una tradición dogmática. Podríamos decir que el Buda Dharma es ulteriormente una forma de vida. La tradición Theravada, o la de los viejos o antiguos, enfatiza herramientas para propiciar la liberación personal del individuo del círculo vicioso de conflictos y dificultades a los que nos vemos expuestos en la vida. Y la tradición budista Mahayana plantea un ideal un poco más amplio. Se le conoce como el ideal del héroe espiritual o el bodhisattva, que no solo pretende lograr este objetivo para uno mismo, sino para todos aquellos que nos rodean. La Casa del Tíbet en México fue fundada en julio de 1989 por su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet, con el propósito de servir como una representación cultural de la civilización clásica tibetana. La Casa del Tíbet este año cumple 28 años de vida y se ha convertido en una de las instituciones más importantes de su tipo en el mundo.
Desde pequeño me quedaba mucho tiempo en silencio. Tenía una cierta espiritualidad. ¿Quién soy? ¿Qué siento? ¿Qué es este sentimiento que surge? ¿Cómo lo soluciono? Y nadie me daba esas respuestas. Me decían, pues, Dios ayudará, ¿no? Y yo decía, pero sí, ¿y qué hago yo mientras? Cuando empecé a practicar budismo, no era como si lo empezara a conocer, sino como si lo recordara. Practicaba hace como 4 años en una orden que se llama la Orden Budista Triratna, que es una orden occidental, y ahora practico budismo Zen, que es un budismo de tradición japonesa. Me llama muchísimo la atención que en la cultura japonesa todo es un arte. Comer, hablar, respirar incluso. El budismo es una forma de encontrarte a ti mismo. Estás dejando que el ego deje de participar en tu vida y estás dejando que aflore esa parte natural de la vida. La meditación es el corazón del budismo Zen. El budismo Zen Rinzai es un budismo que practica con preguntas y el trabajar con una pregunta hace que uno pueda tener una concentración pura y su mayor interés es que se alcance un despertar lo más pronto posible. La meditación es una práctica espiritual. En ese sentido, todas las religiones en su corazón tienen esta práctica de meditación. Este espacio está específicamente dedicado para la meditación. Es la Casa de Meditación, Encuentro y Paz. Estamos ubicados en la Universidad Iberoamericana. Hay meditación cristiana, hay meditación zen. Me quedo con la comunidad budista Triratna porque es un budismo ecuménico. Es decir, nosotros practicamos y seguimos como la esencia del budismo desde sus orígenes. El primer paso en nuestra comunidad es hacerse mitra. Hacerse mitra es amigo de la orden, amigo de la comunidad. Tomas como una especie de compromiso que es contigo y con la comunidad. Después hay otro paso que es la ordenación. La ordenación propiamente es donde tu maestra o maestro te dan un nombre espiritual, te dan esta geisha y es en una ceremonia donde tomas votos o preceptos que son como la ética budista. Pues yo decidí prepararme para la ordenación hace más de 5 años. Ese es un compromiso sobre todo contigo. Surya Lila significa aquella cuya alegría lúdica brilla como el sol. Entonces ese es como mi trabajo también a practicar día a día, ¿no? El Centro Budista de la Ciudad de México voy hace más de 10 años. Ahora estoy en una etapa en la que estoy compartiendo lo que a mí me ha servido y cómo ha transformado mi práctica. Cuando yo tenía 19 años, leí un libro sobre budismo zen. Era la primera vez que veía la manera en que yo pensaba, pero escrita en un libro. Llevo 15 años viviendo en un instituto budista en Tailandia. Lo que se llama el budismo temprano, conocido como Theravada, fue instaurado en Sri Lanka por Ashoka. Y eventualmente, cuando el budismo desapareció de la India totalmente, como el siglo X después de la Era Común, gracias a que había sido instalado en Sri Lanka, se podría decir que el budismo temprano sobrevivió. El budismo Mahayana, al final de cuentas, se sigue basando en el canon Pali, que son las escrituras del budismo Theravada. En el budismo Mahayana encuentras varias interpretaciones que ya está fuera de los principios de las escrituras antiguas o tempranas. El budismo surge en la India, en el norte de la India, casi donde ahora es Nepal, y surgió aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Es una tradición que poco a poco fue extendiéndose, primero en la propia India,
y después se fue exportando a otras partes del Asia. Y bueno, en la década de los 60, los Estados Unidos y a lugares como por ejemplo Latinoamérica y México. Y creo que a partir de ese momento las enseñanzas han tenido más posibilidades. Bueno, realmente dentro del ámbito de la tradición budista no existe una figura similar, por ejemplo, a la del Papa, que aglutina un liderazgo absoluto sobre la totalidad de esa tradición espiritual en general. A partir del siglo XV aproximadamente, surgió una personalidad que más tarde fue reconocido como lo que conocemos actualmente el Dalai Lama. Se convirtieron, digámoslo así, no solamente en representantes del budismo en el Tíbet, sino más bien en los reyes de Tíbet, condición que perduró hasta 1959, cuando el actual Dalai Lama se vio obligado a exiliarse en la India en consecuencia de la ilegal ocupación de Tíbet por parte de la República Popular China. Las hojas saben que la muerte está viviendo mientras ellas caen. Me fui a la India precisamente porque dije, si la verdad no viene a mí, yo tengo que buscarla. La India tiene algo muy mágico y si cada persona encuentra algo distinto, ¿no? Solo con sonrisas, con miradas, con un encuentro profundamente humano, podía comprender cosas que no habría comprendido con 1000 libros. Fue en el 2013 que inicio la maestría en la UNAM y meto un proyecto que se llama una reinterpretación ilustrada para el libro tibetano de los muertos. Y ahí es cuando mi parte profesional como ilustradora se unen con mi práctica del budismo. En mi solicitud para entrar a la maestría yo pedí también como movilidad a España. Llegué al centro de Valencia y un chico está meditando y habla de su viaje a la India. Me habló, oye, quiero ir a la India. Yo le dije, me dijo, ¿ya cómo voy? Yo le dije, pues en avión, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a hacer como muy amigos. Me encantó cómo ella ve el budismo porque lo ve a través del arte, de la belleza. Yo le dije, pues aquí vine a hacer un libro, el libro tibetano de los muertos, y dije, necesito un escritor, ¿no? Y resultó que David es escritor y poeta. Ahí nació nuestro primer hijo, ¿no? Nos casamos aquí en México hace año y medio. Nuestra comunión como pareja, ¿no? En ese sentido, va a través de que la meditación es la base. Y a través de ese silenciamiento nos llenamos del otro. El budismo zen imita lo que hace el Buda. El Buda hace un compromiso de meditación y dice, hasta que no alcance yo la verdad, no me voy a levantar. Entonces el Sesshin es un retiro. Y ese retiro consiste en estar 7 días en meditación. El Soto es este budismo que sabe que si uno practica con constancia, va uno a llegar al despertar. Lo que se entiende en Occidente por meditación es cualquier cosa que sea concentrar la mente en algo. Este tipo de meditación de concentración juega un papel en el budismo, pero no es lo más importante. Tendría que decir que para practicar genuinamente el budismo se requiere por naturaleza de un compromiso contemplativo, que es también un compromiso introspectivo. De otra manera, la tradición budista se convierte en una mera ideología y no en una forma de vida. Para mí es muy importante mi familia porque es un pilar para mí. Ellos poco a poco se han ido dando cuenta de cambios en mi vida positivos. El que quieran conocerme para mí es un regalo. Con mis familiares sobre todo, que al principio yo intentaba convencerlos de que el budismo era muy bueno porque a mí me estaba ayudando, pero ellos de algún modo hacían lo mismo conmigo con el catolicismo, ¿no? Entonces ahí había como una guerra, ¿no? Y dije, no, esto no funciona.
En un principio, pues yo quería integrarlos y convertir a todo el mundo al budismo. Pero con el tiempo fui entendiendo que cada camino es sagrado. La manera en la que yo podía ayudarles era amarlos tal como eran. Se dieron cuenta de que pues, yo estaba mucho más feliz. Y lo único que les costó mucho trabajo, por ejemplo, fue lo del vegetarianismo, porque cada que nos reunimos, pues es ahora qué le damos de comer. En el budismo el vegetarianismo viene por el sentido de ahimsa. Ahimsa es un voto muy antiguo en la India incluso. Es el hecho de no violencia. Los budistas son vegetarianos por un sentido de compasión. El budismo lo que hace es que le permite a uno entrar a realizar todas las actividades de la vida de una manera muy natural. Cada quien tiene que asumir su propia búsqueda. En este momento es un momento propicio para utilizar las técnicas que vienen desde la psicología budista. El cerebro no distingue entre lo que es la realidad y lo que estás pensando. Lo que estás pensando te está produciendo cambios en el cuerpo. Yo tengo que asumir mis emociones y trabajar con mis emociones. En el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología, cada semestre se abren talleres para las personas que van y solicitan atención clínica. Cada vez hay más información científica que te dé bases para que esta tecnología budista sea utilizada en la clínica. Empiezas a ver cada semana cómo las personas empiezan a hacerse cargo y a hacerse responsables. Se dan cuenta que ellos pueden regular sus emociones. Segunda etapa. Ahora llevo mi atención a la inhalación. Hay muchas personas que al hablar acerca de meditar, por meditar se refieren a algún tipo de proceso de cavilación. Otras personas al hablar de meditación, por meditación se refieren a un proceso de relajación corporal, un proceso que tiene por objetivo el dejar de pensar del todo. La realidad es que ninguna de esas acciones corresponde a la definición que de meditación tienen las tradiciones contemplativas de India. ¿Qué entendemos por el término budista? La mente, la conciencia, es el instrumento que determina nuestra experiencia, no el mundo. Todas las distintas formas del budismo hoy tienen presencia en nuestro país, pero la tradición espiritual budista más popular en México es el budismo tibetano. Han empezado también a florecer otros centros y otras instituciones budistas más pequeñas. Yo diría que deben de haber unos 5,000 budistas practicantes en nuestro país, pero hay muchos miles de personas que tienen simpatía por el budismo. Dado el hecho de que la tradición budista es más una forma de vida y filosofía que una religión, pues la concepción de, digamos, el proselitismo le es bastante ajeno. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Dhamma. El ritual que nosotros tenemos como budistas es uno que se le denomina puya, que es como un acercamiento a la fe, ¿no? Y entregamos una vela, que es el ideal hacia la iluminación, una flor, que es la impermanencia, y un incienso, que es el aroma que llegue, del Dharma que llegue a todos los seres. Ponemos un altar, es un altar, puede ser muy sencillo, muy fastuoso. No es que estés adorando a imágenes, sino es como una intención de que en esa atmósfera, en mantras y en meditación, alcances un ideal con la comunidad. La puya es un ritual en comunidad. Reverenciamos el Dharma, la enseñanza del Buda, que nos conduce de la oscuridad hacia la luz. que nos conduce de la oscuridad a la luz. La mente está hecha para seguir los sentidos. La mente en budismo es el sexto sentido, que es la que procesa la información de los otros 5 sentidos. Mi práctica día a día es este autoconocimiento todo el tiempo. Pero por otro lado también voy a meditar al centro de Casa Zen. Hay una práctica que se llama Zazen, que es meditación sentada. Otra práctica es Kinhin, que es práctica andando. Otra práctica sería Dokusan,
que sería entrevista con el maestro, una entrevista privada con el maestro en el que le puedes preguntar dudas y en el que él tiene la compasiva labor de llevarte a un despertar. Muchas veces los amigos, de manera externa, ¿no? Nos reunimos para hacer grupos de estudio. Tratamos de hablar, de retroalimentarnos, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Como el hecho de dar sangha. En la práctica Zen no se hace tanto, pero a mí me nutre mucho, ¿no? Saber cómo otros ven un tema, ¿no? Mi día a día, desde hace más de 10 años, ha sido meditar, meditar y meditar. Y eso me ha ayudado a transformarme en ser más amable, por ejemplo, a que si llega un problema o hay otro acontecimiento, no lo tome como personal o no lo tome tan fuerte. Estamos en una cultura donde parecería que tener es algo que te va a llenar de bienestar, y no es cierto. Esta propuesta de toda la tecnología budista puede ayudar enormemente en muchos sentidos. Este tipo de propuestas te ayuda muchísimo a generar bienestar para ti y bienestar para todas las personas que están a tu alrededor. ¿Sí? Teniendo más compasión también. Hay un estado de conciencia en donde tú eliges qué hacer y vas transformando tu realidad. Las prácticas budistas ayudan para empezar a un nivel personal. La compasión es un efecto secundario que automáticamente surge. Empezando con una transformación personal, pues puede llegar a haber una transformación ya sea en grupo. ¿Qué es lo que el budismo puede traer a nuestro país? Yo creo que mucho, dado el hecho de que se trata, decía, de una ciencia de la conciencia. Es una de las tradiciones psicológicas más sofisticadas del mundo. Es una tradición que se basa en un principio muy profundo de tolerancia y respeto al otro. Creo que una pregunta muy pertinente es si se puede practicar el budismo sin ser budista. Yo creo que hay muchas cosas que se enseñan en el budismo que se pueden practicar en independencia de la etiqueta budista. Para empezar, la meditación. Si el budismo puede, en un momento dado, ayudarnos a ser una sociedad mucho más integrada, mucho más respetuosa, yo creo que todos salimos ganando. Me veo profundizando mucho más en la práctica. Me veo deshaciéndome en la práctica para los demás. En mi futuro me encantaría ir a la India, no he podido ir a la India, me encantaría ir a Japón, me encantaría ir a Tíbet. Seguirme profundizando entre la práctica y cómo es un artista dármico o budista. Hay una frase que me llamó mucho el primer día que llegué al centro budista, que dice, que yo me convierta en algo que sirva para llevar paz a todos los seres. Esa es la manera en la que yo me siento ahora.